Bienvenidos a este video. En esta ocasión aprenderemos a instalar y configurar de manera óptima el gestor de base de datos Microsoft SQL Server 2019 en su versión Developer de la materia de administración de base de datos. Como primer punto debemos entender qué es SQL Server. Es una herramienta de edición para desarrollo o testing en donde se pueden hacer todas las pruebas que nosotros queramos, pero no productivas. Esto quiere decir que si queremos montar la base de datos de manera profesional en la empresa, no podremos tener esa legalidad, por lo que estaremos infringiendo en las normativas de SQL Server, pero se puede obtener todo el funcionamiento del gestor. Tiene las mismas funcionalidades que la edición Enterprise. Esto quiere decir que la edición Enterprise es de manera de pago, tiene toda la funcionalidad y es totalmente gratis y en su versión completa. Las plataformas disponibles para SQL Server son la de Windows a partir de su versión 10, Linux, cualquier versión, y las plataformas de Docker. Para esta ocasión, el sistema operativo a instalar SQL Server será el de Windows. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para poder instalar SQL Server? Primero que nada debemos de tener estos requisitos mínimos de hardware. Tener un disco duro de mínimo 6 GB, el monitor 800 x 600, contar con la funcionalidad de internet, o sea, tener el driver correctamente de internet funcionando. En cuanto a la memoria externa del disco local, se requiere un mínimo de 512 MB. La velocidad del procesador 1.4 GHz es lo mínimo, aunque el recomendado es de 2.0 GHz. El tipo de procesador es por 64 en cualquier procesador, ya sea AMD o Intel. Aquí nos dice una nota que SQL Server ya no puede ser admitido o compatible en las versiones de 32 bits, aunque existe una alternativa para 32 bits. Esta plataforma no cumple con los requerimientos como para poder montar este sistema gestor de base de datos, ni aunque sea para hacer pruebas, ya que es muy limitado. Aunque en la actualidad comúnmente solo se están desarrollando arquitecturas por 64 bits, así que en este punto no habría ningún problema. Los requisitos de software: obviamente tener un sistema operativo instalado, en esta ocasión Windows, alguna plataforma de Docker o Linux, y el requisito que nos pide, que es .NET Framework, que actualmente todos los sistemas operativos lo incluyen por defecto, así que no va a haber ningún problema. De igual forma les dejaré el enlace en la descripción para que por cuenta propia ustedes mismos puedan ver si su ordenador o dispositivo es completamente compatible con SQL Server. En la descripción les dejaré este enlace. Se realizó una encuesta en el grupo de sexto de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, en donde obtuvimos los siguientes resultados para ver los requerimientos en el espacio del disco duro. Todos cumplen con lo mínimo, que es de 4 GB, aunque en la documentación nos decía que es de 6, pero nosotros consideramos que la memoria RAM es esa parte del disco duro. Entonces, si tú tienes una memoria RAM, supongamos mínimo de 2 GB más tus 4 de disco duro, sin problema te va a poder correr el gestor. De igual forma, sus dimensiones todas cumplen con la funcionalidad. Todos se pueden conectar a la red Wi-Fi sin problema. Espacio en memoria externa, de igual forma, todos cumplen con los requisitos mínimos. Aquí no hay ningún problema. La velocidad del procesador, el mínimo era 1.10 y aquí pues todos tienen del mínimo 1.10 en adelante. Su tipo de procesador todos son de 64 bits, así que hasta aquí no hay ningún problema. Todos cuentan con Windows 10 y es especialmente enfocado en esta categoría en el que vamos a instalar el gestor. La página de descarga para descargar este gestor se los dejaré de igual forma en la descripción del video, en donde vamos a instalar la versión Developer. Existe otra versión que es la Express, pero en un momento les estaré indicando las diferencias de estas dos versiones
Y a continuación pasemos a lo que es la descarga de los medios e instalación del gestor. Una vez estando en la página oficial de Microsoft, a continuación nos aparecen una serie de instaladores. Las primeras tres opciones son de pago, son las versiones Enterprise. Estas son las que les había comentado anteriormente al inicio del video, en donde por una prueba de tiempo de 30 días o un mes se quita la versión de prueba y comienza la versión de pago. Las versiones que nos competen instalar son las de Developer y Express. La Developer, como ya les había comentado, tiene todo el entorno de Enterprise, tiene todas las características con las cuales nos conviene, pero no puede ser distribuida, a diferencia de la versión Express, que sí puede ser distribuida a las empresas, pero sus funcionalidades son mínimas, o sea, es una versión estándar. Entonces nos conviene descargar la versión Developer. Le vamos a dar en descargar ahora. Se descargará el archivo, es un .exe. Una vez descargado el archivo, le vamos a dar en doble clic y en ejecutar como administrador. Aceptamos los permisos y se abrirá una ventana del menú principal de la versión Developer Edition, en donde nos da diferentes tipos de instalación: la básica, personalizada y descargar medios. La opción básica es la que se va a encargar de descargar todos los medios según los requerimientos de tu computador, pero lo que va a hacer esta selección va a descargar todos los medios desde la web de Microsoft. No vamos a poder personalizar qué opciones y nos va a consumir un poco más de servicios. La versión personalizada nos ofrece seleccionar manualmente qué instancias queremos instalar el servidor, pero de igual forma va a extraer los servicios desde la web de Microsoft. Si nosotros damos en descargar medios, va a instalar todo el paquete, tanto básico como personalizado, pero podemos seleccionar las opciones que nos convengan instalar en nuestro servidor para que no ocupe tanta memoria en disco local y pueda ser ejecutado de manera óptima. Entonces vamos a dar en descargar medios. Para este punto, si nosotros seleccionamos el idioma, le damos en la opción de ISO. Y si nosotros tenemos aparte, por ejemplo, si nosotros tenemos otro disco, otro espacio externo para nuestras aplicaciones, recordemos que el disco local nos sirve solo para nuestro sistema, y si tenemos uno reservado para aplicaciones o programas, entonces vamos a crear una carpeta, le damos doble clic, crear nueva carpeta. Aquí ya la tengo creada, que es la de Microsoft SQL Server 2019, y la creamos en nuestro disco local D. Si nosotros no tenemos un disco externo, no importa, lo vamos a dejar así, pero es una buena práctica crear espacios reservados para nuestros programas. En este caso, como ya lo tengo creado, voy a buscar donde queda la ubicación de nuestra carpeta en el disco local D, en la carpeta de Microsoft SQL Server 2019, y le vamos a dar en descargar. Una vez iniciada la descarga, se comenzará a ejecutar toda la extracción de los medios. Simplemente cuando finalice les aparecerá esta ventana en donde solo le daremos en cerrar, y a continuación sigamos con la instalación del sistema gestor de base de datos. A continuación, el medio en donde elegimos descargar el ISO, en este caso, si ustedes lo dejaron en la carpeta por defecto, se les creó en las descargas, o si ustedes seleccionaron un archivo, entonces nada más es buscarlo. En mi caso hice que se descargue en la carpeta más Microsoft SQL Server, y aquí está. Le vamos a dar clic al archivo ISO o a la imagen de disco, le damos doble clic y vamos a ejecutar esta que dice de tipo aplicación. Le damos clic derecho y en ejecutar como administrador. Aceptamos los permisos, esperamos que se abra la ventana y se abre de forma manual de cómo descargar nuestros paquetes de SQL Server. Una vez estando en la ventana de instalación principal, esta es la instalación manual, nos vamos a dirigir al apartado de instalación. A continuación vamos a seleccionar nueva instalación independiente de SQL Server, le damos clic a esta opción y aquí es donde vamos a empezar a configurar y
a dar el óptimo rendimiento a nuestro sistema. Aquí dice que no se encontró ninguna actualización, ya que hemos descargado desde la página oficial la versión más reciente. Entonces le vamos a dar en siguiente. Esperamos que se analicen todos los servicios de nuestros archivos que se van a configurar. Bien, una vez que se terminen de configurar y cargar nuestro análisis de configuraciones, nos va a asomar una advertencia donde dice Firewall de Windows. Esta advertencia, ¿qué es? Esta es porque tiene que estar encendido el puerto de Firewall del servicio de SQL Server para que se pueda ejecutar sin problema. Aquí no se preocupen, no es ningún fallo, ningún error. Cada vez que se inicie el servidor de SQL Server se va a activar sin problema. Ahora como por defecto está desactivado ya que no está instalado, por eso asoma así. Esto es algo similar a lo que pasa con el servicio de Apache y SHAM. Por ejemplo, cuando nosotros accedemos a SHAM tenemos que activar los servicios de Apache, y MySQL es básicamente lo mismo, pero solo con entrando al entorno gráfico de SQL Server podemos acceder sin problema. Aquí entonces le vamos a dar siguiente. Nos carga esta nueva página donde dice tipo de instalación. Si ustedes anteriormente habían instalado SQL Server, les va a sumar una instancia o versión de la que hayan descargado. En este caso vamos a realizar una nueva instalación de SQL Server 2019. Le vamos a dejar esta opción para que el parche se actualice al nuevo y le vamos a dar en siguiente. Nos vamos al apartado del clave del producto, en donde nos dice qué versión deseamos descargar. La versión Express ya les comentaba que mínimos requisitos, la Developer que es la de todo, tiene todas las configuraciones pero no se puede montar a una empresa, y la de evaluación es como la de tipo Express pero se va a otorgar por 30 días y a partir de los siguientes días te va a cobrar o te va a pedir que compres una clave de producto. En este caso le vamos a dejar en Developer y le vamos a dar en siguiente. Aquí es importante leer todos los términos. Una vez leídos estos términos, le vamos a dar en acepto los términos de licencia y condiciones y le damos en siguiente. A continuación, y esta es la parte muy importante, si nosotros hubiéramos elegido la instalación básica o la de avanzada, en este caso nos iba a descargar todos esos servicios que iba a alentar nuestro computador. En este caso nos da la opción de poder elegir qué cosas o servicios queremos especialmente para que no nos baje muchos recursos. En este caso vamos a hacer los servicios del motor de base de datos, la replicación SQL Server, que es para salvaguardar nuestra base de datos si queremos modificarla o recuperar una base de datos anterior. Vamos a seleccionar las extracciones de texto completo y semánticas de búsqueda para mejorar el sistema gestor de base de datos. Vamos a darle clic en integración de los servicios si queremos anexar otros servicios aparte, y como bien por defecto el SDK que viene por defecto es seleccionado, y son muy importantes estas partes. De esta forma aquí nos da el directorio de raíz de las instancias que se van a crear. Si lo dejan así por defecto no hay ningún problema, pero como buenas prácticas, si nosotros creamos una carpeta en nuestro disco externo dedicado a programas, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la carpeta donde creamos esta instancia de SQL Server 2019 y lo vamos a seleccionar y lo vamos a extraer ahí, y automáticamente ahí se va a crear la nueva instancia. Le vamos a dar en siguiente. Esperamos que se instalen todas estas preconfiguraciones de forma manual que nosotros le dimos. Una vez pasando aquí nos dice que le demos una instancia con nombre. En este caso le vamos a dar instancia predeterminada. ¿Cuál es la diferencia de instancia predeterminada que con nombre? Si nosotros estamos trabajando de manera remota, entonces sí es importante colocar una instancia si es del 2017, 2018, etcétera. Entonces en este caso, como nos va a servir de manera local, dejamos la instancia predeterminada y le vamos a dar en siguiente. Ahora vamos a configurar lo que es
el servidor. Esto va a depender mucho si estamos trabajando de igual forma para una empresa o de manera local. En este caso, como es de manera local, vamos a dejarlo tal cual. Únicamente en el tipo de inicio va a ser automático, ya que una vez que iniciemos el servidor se va a iniciar automáticamente y ya no vamos a tener que activar nada. Y aquí es importante conceder el privilegio a este apartado para que igual se integre de manera automática en la intercalación. Es importante qué tipo de intercalación va a tener. Entonces nosotros aquí vamos a dejar el criterio de ordenación por defecto que tiene Windows. Lo vamos a dejar tal cual, no le vamos a mover nada y le vamos a dar en siguiente. A continuación vamos a proteger nuestro motor de base de datos. En este caso nos dan dos opciones de autentificación, ya sea por Windows o por el modo mixto, que es SQL Server y de Windows. En este caso vamos a poner una contraseña a nuestro System Admin. Vamos a escribir una contraseña, en este caso no sé, la más típica es de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recordemos que deben de conseguir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta contraseña no se debe de olvidar claramente. Y el usuario va a ser el de System Admin, o sea SA, que es el que va a dar el privilegio a entrar como administrador por sobre todas las instancias. Una vez asignada la contraseña, nos vamos a desplegar hacia abajo y vamos a usar el administrador oficial de este motor de base de datos. Vamos a agregarnos a nosotros mismos, en donde puede ser agregar usuario actual, que es el de la máquina. Esperamos a que cargue, le damos clic y esperamos a que cargue el usuario. De igual forma podemos agregar a otros usuarios que estén conectados de manera remota, pero eso sí es más a nivel empresarial. Ahora, una vez que se cargue, aquí me cargó a mi usuario actual de Windows y le vamos a dar en la siguiente opción, que son dos directorios de datos. Es para ver dónde se va a guardar cada instancia. En este caso yo lo tengo todo en mi disco, en mi disco externo para programas especiales. A ustedes les debe de aparecer en el disco local C, pero aquí por ejemplo es donde se van a guardar nuestras bases de datos del usuario, el directorio de registros de base de datos y los directorios de copia y seguridad de la base de datos. Cada instancia es lo magnífico que te da ese gestor, que está bien estructurado. Ahora, en el TempDB es para administrar los espacios de memoria especificados y cuáles son sus límites, cuáles son el número de archivos, el valor mínimo y máximo. Esto lo dejamos por defecto así tal como está, no nos va a generar ningún problema. Nos vamos al apartado de MaxDOP. El MaxDOP nos va a dar la razón de cuántos núcleos tenemos instalado en nuestra arquitectura. En este caso se han detectado que hay 4 núcleos en este procesador, entonces va a haber un poco más de espacio de aprovechamiento de las bases de datos de esta máquina, y aquí lo vamos a dejar por defecto, ya que según los núcleos que tenga tu arquitectura pues lo va a detectar. Entonces le vamos a dar ahora en memoria. El apartado de memoria es de cuánta RAM tenemos disponible. En este caso tengo una RAM de 16 GB. Entonces si nosotros lo dejamos en predeterminado, nos va a ocupar todo el espacio en memoria. Esto va a alentar si tenemos otras aplicaciones abiertas. Entonces nosotros le vamos a dar en opción recomendada y lo dejamos por defecto según la RAM que usted tenga instalado, y aceptamos, chequeamos esta casilla para que el motor de base de datos tenga la configuración de memoria recomendada, y vamos a ir al FileStream. El apartado de FileStream es para trabajar con archivos binarios. Si nosotros vamos a trabajar con los binarios, entonces lo que vamos a hacer es chequear la casilla. Ahora, como no estamos acostumbrados a utilizar este tipo de archivos binarios, entonces solo le vamos a dar en habilitar, y a continuación vamos a darle, hemos terminado de configurar manualmente de acuerdo a las características. Recordemos bien estas contraseñas y el usuario es SA System Admin.
y vamos a darle en siguiente. Nos da un pequeño resumen de todo lo que queremos instalar manualmente. Si lo quieres modificar la ruta de un bloc de notas que te va a crear, no hay problema, lo puedes modificar, pero se recomienda dejarlo así. Este es un bloc de notas con el archivo .ini para cambiar manualmente en próximas ediciones. Y posteriormente vamos a dar en iniciar o instalar. Vamos a esperar que se instale y continuamos con la instalación. Una vez terminado el proceso de instalación y configuración manualmente del SQL Server, nos va a tomar un pequeño resumen, y si todo surgió correctamente, pues nos va a llamar que todo está perfectamente instalado y el archivo .ini de todo lo que tenemos configurado manualmente. Entonces le vamos a dar en cerrar. De esta forma tendremos instalado lo que es el motor de la base de datos. Una vez teniendo todo el entorno de nuestros servicios de SQL instalados correctamente, ahora lo que vamos a hacer es instalar el SSMS, que es el SQL Server Management Studio. Este es el sistema manejador de base de datos del entorno gráfico. El link de esta página se las estaré dejando de igual forma en la descripción, al igual que todos los links utilizados para esta sección. Entonces nosotros le vamos a dar en descargar. Esta es la última versión. Le vamos a dar clic en descargar. Esperamos a que se descargue. Esta sí pesa aproximadamente un poco más, ya que es el entorno gráfico de instalación. Una vez descargado el instalador, le vamos a dar en abrir archivo. Vamos a darle en aceptar los términos. Y a continuación se va a abrir la ventana de instalación. Y nos manda a donde queremos que se guarde este programa. Como les dije, si tienen un espacio reservado para programas, entonces lo que van a hacer es crear en la carpeta que se creó, guardar el SQL Server, o si no, pueden dejarlo por defecto, no hay ningún problema. Pero en mi caso voy a seleccionar la carpeta que estoy creando para mis programas dedicados de SQL Server y le vamos a dar en instalar. Esperamos que se instale. El tiempo de instalación depende de la velocidad de tu internet, de cuántos programas tengas, así que solo quedaría esperar y nos vemos hasta que acabe la instalación completa de este servidor gráfico. Y una vez que se termine de instalar el programa visual de SQL Server Management Studio, nos va a pedir que reiniciemos nuestro computador. Le daremos en reiniciar la computadora y seguiremos con el proceso de instalación del entorno gráfico. Una vez reiniciado nuestro computador, vamos a acceder a nuestras aplicaciones de Windows y agregadas recientemente, y vamos a buscar nuestro entorno gráfico. En este caso se nos crean dos, ya sea que iniciemos con Azure Data Studio o el más popular, que es Microsoft SQL Server Management Studio. Entonces vamos a abrir ese. Recordemos que como es primera vez que se abre, puede ser que se demore un poco, pero simplemente toca esperar. Es normal que cuando se abre por primera vez se demore un poco, pero siempre va a terminar abriendo. Una vez iniciado el programa gráfico, nos asoma la ventana principal para conectar con el servidor. Existen dos formas: el Windows Authentication y las credenciales como administrador total. Vamos a probar la de Windows Authentication. Le damos en conectar. Como pueden ver, se crea automáticamente la conexión de manera rápida, en donde si nosotros ya podemos crear las bases de datos, podemos darle seguridad y todas las normas que ya conocemos. Aquí pueden ver todas las bases de datos que están creadas de manera automática. Si le damos doble clic, aquí creamos una nueva base de datos, y para la creación de consultas podemos darle en New Query, y para comprobar la versión que tenemos instalada, pues vamos a darle el siguiente comando para ver que todo esté correctamente instalado.
vamos a seleccionar la sentencia select con el @ versión. La inteligencia automática para estos recursos que configuramos manualmente, el autocompletado, y le vamos a dar en ejecutar. Y aquí nos asoma la versión que tenemos instalada en Microsoft SQL Server 2019 en su versión 15.0 2000, que podemos ver que funciona correctamente. Y para probar con el administrador total, vamos a desconectar esta base de datos. Desconectamos esta base de datos. Una vez desconectada la base de datos, vamos a darle nuevamente en conectar. Vamos a elegir SQL Server Authentication, es la del System Admin. Aquí recordamos nuestras contraseñas ingresadas en la preconfiguración. Recuerden que el login es SA de System Admin y la contraseña es la que pusimos anteriormente. De igual forma, damos en recordar password para no estarlo poniendo siempre. Damos en conectar. Y como pueden ver, se crea automáticamente todos los privilegios, se suman todos los privilegios que nos otorga esta base de datos. Y si damos ejecutar otra vez la consulta, le damos en ejecutar la consulta, no hay ningún fallo y está funcionando correctamente. Normalmente ocurren problemas de instalación al momento de querer reinstalar el programa. Uno de ellos es que no se puede parchar la nueva versión, y otro de ellos es que no se puede borrar completamente las versiones anteriores. Para corregir estos errores vamos a hacer lo siguiente. Si les ocurrió alguno de esos errores, entonces lo que vamos a hacer es ir a nuestro panel de control o nuestro buscador de archivos, desinstalar programa, panel de control y desinstalar un programa. Les va a entrar en esta ventana y a continuación lo que vamos a hacer es borrar todas las extensiones SQL Server que tengamos, especialmente que diga SQL Server de Microsoft Corporation. Vamos a eliminar todas, y si llega a ocurrir el error de que no se puede desinstalar porque no se encuentran ciertos componentes, lo que vamos a hacer es ir a nuestra carpeta de instalación principal y borrar estos archivos que por alguna situación no se está desinstalando. Entonces nosotros lo desinstalamos completamente, o si no, accedemos a nuestro disco local, archivos de programa, y borrar la carpeta de Microsoft SQL Server, y entramos en archivos de programas por 86 y de igual forma borramos Microsoft SQL Server, y de esta forma sería la solución para poder instalar correctamente SQL Server. Y esto ha sido todo del video. Muchas gracias por ver este tutorial, espero que te haya sido de utilidad y nos vemos hasta el próximo video, y nos vemos hasta la próxima. Saludos amigos.